Proto expected. He said he's not looking for the Tyson who fought McNeely and Mathis. Here's a combination uppercut by Tyson. Tyson laying it on, pouring it on. Un púgil experimentado. Es increíble. Ya es que ese señor tiene... ¡Ah! And here it comes. There was a... ¡Pam, pam, pam! Y ¡pam! Todo de cintura. Esos movimientos. Sharp right uppercut to the body by Tyson again. Pero un boxeador con ese volumen y ese peso es muy difícil, muy complicado. Y ahí estaba su secreto. Y te ibas haciendo cintajo con la cabeza, con la cabeza, con la cabeza. O sea que si tú eres un peso pesado, tienes potencia y no eres muy alto, que sepas que por ahí puedes ganar a muchos adversarios tuyos. ¡Pam! Ese es uno de los movimientos secretos de Mike Tyson. Fijaos. Sharp right uppercut to the body by Tyson again. And here it comes. There was a... Ahí metía el alma. Por eso cuando llegaba a más del sexto, le costaba mucho seguir la pelea. Porque le había dado todo ya. Una maña para esa bestia, si no, ¿cómo la vas a controlar? Es increíble. Entonces, lo hizo muy bien, muy inteligente. Mike Tyson, el boxeador más joven que llegó al campeonato de los pesos pesados y lo ganó. Increíble. Felicidades, Mike. Eres una máquina. Mike Tyson es uno de los mejores boxeadores más conocidos del mundo. Es un boxeador increíblemente potente. Y su secreto, ¿sabes dónde lo tenía? En su cintura. No hay un boxeador de peso pesado que tuviera una cintura tan rápida como la que tenía él. Por aquí y por aquí. O te amagaba por aquí y de repente te cambiaba por este lado y te metía por el otro. Y eso es muy complicado. Es casi imposible de hacerlo una persona con tanto volumen. Un boxeador pequeñito, por supuesto, te lo puede hacer y mucho más. Pero un boxeador con ese volumen y ese peso es muy difícil, muy complicado. Y ahí estaba su secreto. O sea que si tú eres un peso pesado, tienes potencia y no eres muy alto, que sepas que por ahí puedes ganar a muchos adversarios tuyos. Con el juego de piernas y la cintura era increíble. Fijaos, una de las cosas que hacía mucho era por aquí. Venía, cargaba y metía muy fuerte. Y luego cambiaba al otro lado y metía muy fuerte. Pegaba, amagaba abajo, que te iba a pegar abajo, entraba y te metía arriba. Pero lo hacía muy rápido. El juego de piernas y de cintura. Fijaos, hacía algo así. ¡Ja! ¡Ja! Al lado contrario, giraba juego de piernas. ¡Pam! ¡Pam! Ese es uno de los movimientos secretos de Mike Tyson. Fijaos, vamos a hacer despacito para que vosotros lo veáis. Juego de piernas. Él se abría aquí y pegaba aquí, o combinaba aquí y aquí. Muy rápido de cintura, porque para un peso pesado, pegar con la misma mano un giro y con tanta potencia era increíble. ¡Pam! ¡Pam! ¿Vale? O cambiaba al otro lado, giraba, ¡pam! ¡Pam! O giraba, esquivaba, gancho y arriba. Era increíble, todo era juego de cintura. Al otro lado, giraba otra vez, ¡pam! Le levantaba por aquí, ¡pam! 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 Y ¡pam! Todo de cintura, en esos movimientos. Todo de cintura. No se puede coger y hacer así o hacer un buen juego de piernas aquí sin cintura. Es todo cintura. Y cuando pegaba igual, no pegaba solo, giraba, pegaba. Cintura, cintura. Era... Fijaos cómo gira sus pies. Fijaos cómo gira sus pies. Cómo gira su cintura. Muy potente, increíble. El secreto de Mike Tyson. Fijaos. Vamos a hacer otra vez despacito para que vosotros lo veáis aquí. Aquí. ¿Vale? Él llegaba y te entraba aquí. Te entraba muy rápido. Oh, te entraba aquí. Y de aquí. Ese movimiento lo tenía muy bien. Y te comía terreno. Entraba, te iba con esta abajo, te iba con esta aquí arriba o abajo, te iba amagando y, joder, fíjate, y te iba haciendo cintajo con la cabeza, no era un punto fijo. Si fijas que así parece un boxeo de mareo para él, pero es que, ¿cómo le vas a entrar a una persona que saca más de una cabeza?
y tú estabas con la izquierda manteniendo distancia, pues la cabeza, él iba a los lados, no hacía tanto aquí, no hacía tanto a los lados aquí. Este movimiento, que es más ortodoxo, él hacía más balanceo para los lados, ¿vale? Es más así. Y cuando venía, entera, ¡pam! Te metía tanto poder en su mano y con el giro de cintura que era imposible pararle. Era todo cintura. Entonces, ese es el secreto de Mike Tyson, lo podemos entrenar si queremos y hagamos ejercicios de cintura muy rápidos. ¡Pam! ¡Pam! Me saco. ¡Pam! ¡Pam! Poneos con pesas, poneos con gomas, hacerlo con gomas y familiarizaros con el movimiento. Y luego mucha potencia, mucho poder. ¡Pam! Meter ahí el alma, metía el alma. Por eso cuando llegó a más del sexto le costaba mucho seguir la pelea, porque le había dado todo ya. Ese era su secreto. Le había dado todo. A partir del sexto ya era otro boxeador. Ya había dado todo y su gasolina se había gastado. Si tú tienes un Ferrari, un Maserati y tienes 500 litros de gasolina y tienes, por ejemplo, un BMW, un Mercedes que tiene 200 caballos, pero 500 litros de gasolina también, y el Ferrari tiene 1000 caballos, 900, 700, los que tenga, ese era Mike Tyson. En el cuarto o en el sexto se había acabado la gasolina. Un BMW, por mucho que tú estés, no se te acaba la gasolina tan pronto porque tiene 200 caballos. Entonces, si los otros sabían aguantar, si hacían bien su estrategia, pues podían con él. Pero muy poquitos aguantaban esas embestidas. Era increíble. Uno de los pocos, ya era el final de su etapa de Mike Tyson, era Lennox Lewis. Muy inteligente, súper inteligente. Fijaos cómo le amarraba cuando venía, le amarraba, le llevaba con la izquierda. Cuando podía y bajaba la cabeza, ¡pam! Sacaba una mano potente, no se desgastaba y lo justito se desgastaba, ¡pam! Le agarraba cuando venía cerca, porque era una maña para esa bestia, si no, ¿cómo la vas a controlar? Es increíble. Entonces, lo hizo muy bien, muy inteligente. Luis, un monstruo, un genio. Os aseguro, yo pienso que si se hubieran pegado en los mejores tiempos, también hubiera tenido muchas posibilidades Lennox Lewis de ganar. No lo sabremos porque pasó en otras fechas, pero fijaos el KO que le hace. ¡Bum! Al suelo. Increíble. Ya no sabía qué hacer, ya se le había ido en la potencia. Fijaos cuando se pegó contra Holyfield, que ya le mantuvo y ya no tenía otra, ya su rabia era, le arrancó la oreja. Increíble. No sé si no creo que os haya contado nunca. En mi primer combate, esa rabia, esa potencia de impotencia, me pasó a mí en mi primer combate. Era muy jovencito yo. Además no era en boxeo, era en full contact. Le mordía aquí de rabia que me dio. Se me agarraba todo el rato, se me agarraba. Y como yo era un poco inexperto, aunque le iba ganando por empuje, y se me agarraba, no sabía qué hacer, le apretaba y le mordí con el bucal. Menos mal que me di cuenta, ¡pum! Y digo, ¿qué estoy haciendo? Y solté, y como el árbitro no estaba veterano, lo vio, el otro le asustaba, que me ha mordido. Y mi hermano que estaba ahí en la esquina, lo vio, el único que lo vio, pero menos mal que, no fue como Tyson que le arrancó la oreja. El mío fue en potencia, de repente le apreté, como quería atravesarle, porque no me dejaba pelear, y como no tenía experiencia, y ya, no sé qué me pasó, pero se me cruzó el cable. Menos mal que tenía bucal, nada más que fue una mordida, solté, me di cuenta, solté, y como tenía bucal no se le marcó ni nada. El árbitro dijo, ¿qué pasa? Seguir. Menos mal. Pero yo sé lo que entiendo esa impotencia en ese momento. Vale, hombre, eres un profesional, no tenía la excusa que tenía yo, que era mi primera pelea, y tenía a lo mejor 16. Y a ver, mi hermano tenía 15, 16, 17, 18, 19. A lo mejor tenía 14 años, por ahí. 14, 15 años. Y sí, por ahí, 13, 14 años. Entonces, la impotencia y las ganas se me fue un poco la cabeza, pero rápidamente volví en sitio, terminé la pelea y por suerte gané. Pero vamos, cuando bajé, me di un bajón de lipotimia que me senté en un rincón hasta que me pasó, no me podía ni levantar. Y del subidón de la adrenalina y luego el bajón. Increíble. Yo sé lo que es esa impotencia. Pues a Mike Tyson le pasó, pero ya un púgil experimentado. Es increíble. Ya es que ese señor
por dentro una rabia que te quiere asesinar en el ring. Yo estoy seguro que luego en persona tiene que ser otra persona. Pero vamos, lo que yo os quería hacer ver con esto, que una persona que tiene mucho poder, si la gasta al principio, está perdido luego. Ya no va a poder porque se le acaba la gasolina. Una persona que tiene menos poder no puede, por mucho que quiera, gastar tanta gasolina y le va a durar más. Entonces, tenéis que conoceros a vosotros y saber qué estrategia seguir o qué queréis hacer. ¿Tenéis como Tyson más o menos esos caballos dentro de vosotros, esa potencia, y queréis darlo todo, apostarlo todo en los primeros asaltos? Podéis hacerlo, por supuesto, pero que sepáis que luego ya no vais a poder aguantar ese ritmo y vais a bajar y vais a ser otro. Pero si aguantáis el ritmo, vais a tener que bajar para aguantar todo el asalto y no meter el acelerador a tope con los 700 caballos. Vais a tener que hacer 300 y a un acelerador, acelerar 700 y soltar para ir controlando nuestro fondo. Es muy importante controlar nuestro fondo y conocernos en un combate. Si tenemos 200 caballos, no somos más diésel, que no tenemos sin problema y hemos entrenado bien, a tope, porque por mucho que vayamos a tope, no tenemos esa potencia y no vamos a tener ese desgaste. Entonces podemos ir más o menos a tope, y nos va a durar la gasolina para todo el asalto. Hay que conocerse a nosotros. Ya sabéis que en el boxeo todos tenemos una constitución diferente, unas cualidades diferentes. No es lo mismo. ¿Te imaginas a Reuwa Seileona intentando boxear como Tyson? O a Tyson como Muhammad Ali a Tyson. Cada uno tenemos nuestras cualidades y nuestro estilo. Por eso nosotros damos cursos personalizados y clases particulares únicamente, porque es la única manera de aprender bien a boxear. Hay que pulirnos, tallarnos. No vale aquí meternos todos en un saco. Claro que al principio las bases se pueden enseñar general, pero solo las bases. Cuando ya se tiene un escalón por encima, tiene que ser personalizado o particulares. Ya sabéis, si queréis aprender con nosotros y entrenar boxeo, cursos personalizados y clases particulares y mucho más, os dejaré el link en la descripción del vídeo. Mike, eres un monstruo. Felicidades por ser el campeón del mundo de los pesos pesados más joven. A ver si algún día te lo superan, pero me parece difícil. Con 19 años, increíble. Eres un monstruo. Nos vemos.